En el siguiente video vamos a aprender cómo realizar búsqueda de ruido en una instalación. Para esto vamos a hacer uso del medidor de campo MSQ900 y un pedazo de cable RG6 coaxial. Idealmente debe ser un pedazo de cable que no sea mayor a 1 metro. En este caso estamos utilizando un cable que tiene un grosor mayor por temas prácticos del video. Lo primero que tenemos que hacer es encender el medidor de campo. Utilizamos la función escaneo y aquí tenemos que presionar la tecla F3 para ir a buscar las frecuencias, que están entre 5 y 65 MHz. Cuando presionamos F3 ya estamos ubicados en las frecuencias de retorno, que es donde se debe ubicar el piso de ruido o donde se busca ruido con el medidor de campo. Luego de ello debemos de conectar nuestro cable RG6, la punta que está conectada a nuestro medidor de campo, en el punto de entrada de la señal. Aquí lo que se debe hacer es soltar el cable y conectamos nuestro cable a la entrada del filtro isolator. Es decir que aquí lo que hacemos es conectar el cable de forma invertida porque necesitamos buscar las señales que se están devolviendo, que es como se busca el ruido en retorno. Observemos acá que tenemos conectado nuestro cable que está conectado al medidor de campo a la entrada del filtro isolator. Y este cable que observamos acá es el cable que viene del multitap. En este caso no lo vamos a utilizar. Como podemos observar en la pantalla del medidor de campo, estos ruidos que observamos acá, estas montañas blancas, a esto se le llama ruido eléctrico. Es decir que en este momento sí tenemos ruido. Si no tuviéramos ruido en nuestra instalación, debería de verse la pantalla como se ve en este momento en el medidor de campo. Así, idealmente siempre se debe ver una instalación luego determinada y conectorizada. En este momento podemos observar que en esta instalación que estamos midiendo tenemos un ruido alto que nos llega hasta menos 20 decibeles. Vamos a encontrar entonces ese ruido. Para eso lo que vamos a hacer es hacerle entonces seguimiento a la señal. Observamos que el cable va por acá. Y debemos de ir al siguiente divisor. Aquí, como lo podemos observar, aquí vemos un divisor de 3. Debemos de ir a buscar ruido en ese divisor de 3, dejando conectado el medidor de campo como lo tenemos acá. Bueno, ya aquí llegamos al splitter de 3. Tenemos nuestro medidor de campo conectado al CISP, y ahí observamos el ruido que estamos buscando. Entonces acá lo siguiente que hay que hacer es ubicarnos en el divisor y empezar a desconectar cable por cable para observar dónde cae ese ruido que estamos buscando. Aquí empezamos por desconectar cualquiera de los 3 cables. Aquí desconectamos el primer cable y miramos en la pantalla del medidor a ver si el ruido cayó. Como podemos observar, el ruido sigue ahí. O sea que este cable no es el que tiene el ruido. Sigo desconectando el siguiente cable para descartar cuál de estos dos es el que trae el ruido. Como vemos, este cable que está acá tiene un filtro HP. Y este filtro HP me elimina frecuencias de ruido o las frecuencias de retorno. O sea que podría pensar que este no es el cable que tiene el ruido. Entonces, en este caso sigo con este cable que está acá. Desconectamos este cable, miramos en el medidor de campo y observamos que efectivamente el piso de ruido se fue. Presionamos F1 para actualizar la gráfica.
y vemos que el piso de ruido está limpio, es decir que ese último cable era el que tenía ruido. Luego lo que debemos de hacer es empezar a volver a conectar los cables para verificar si no tenemos algún otro ruido que nos estuviera tapando este ruido acá. Conectamos el primer cable que desconectamos. Y miramos en el medidor de campo. Ahí podemos observar que está limpio, no tiene ruido el medidor, o sea que ese cable no tiene ruido. Ahí ya hemos descartado este y este que no tienen ruido, en este caso estos dos cables. Volvemos a conectar el cable para ver si se fue el ruido, porque en algunos casos es simplemente el conector que está mal ajustado. Volvemos a empezar a conectar el cable. Y miramos en nuestro medidor a ver cómo está. Ahí podemos observar que volvió el ruido. Quiere decir que ese cable, si efectivamente es el que nos trae el ruido, debemos de hacerle seguimiento a este cable entonces para ver hacia dónde va y ir y mirar a ver qué nos está generando ese ruido. Haciéndole seguimiento al cable, vemos que aquí entra el cable y llega hasta este divisor que observamos acá, hasta este divisor de este splitter por 2. Lo siguiente que debemos de hacer es entonces empezar a descartar en este splitter a ver cuál de estos dos cables son los que me están generando ese ruido en el medidor de campo. Vamos a empezar entonces a desconectar cable por cable y mirar en cuál se nos va ese ruido o cuál de estos cables son los que nos están generando ese ruido en la instalación. Desconectamos el primer cable y mediremos nuestro medidor de campo. Como podemos ver, se fue una parte del ruido, pero no del todo 100%. Descartamos el otro cable que nos queda en el splitter. Lo desconectamos y miramos nuevamente en el medidor. Aquí observamos que se fue el ruido. Quiere decir que el último que desconectamos era el que tenía el ruido. Lo siguiente que debemos de hacer es volver a normalizar en el medidor de campo, volver a normalizar en el splitter. En este caso conectamos primero el primer cable que desconectamos. Ajustamos el conector, miramos en el medidor de campo nuevamente y vemos que sigue limpio, es decir que ese cable no tiene ruido tampoco. Este cable recordemos que viene desde el CISP. Volvemos a conectar el siguiente cable, que es en el que nos trae ruido. Siguiente cable del splitter. En algunos casos el ruido es simplemente un conector mal ajustado o desajustado. Y con simplemente ajustarlo desaparece el ruido. Ajustamos el conector. Recordemos que para este proceso lo ideal es utilizar la llave de torque. Verificamos en nuestro medidor de campo y observamos que el ruido volvió. Es decir que este cable que está acá es el que me trae ruido.
Lo que siguiente que tengo que hacer es mirar para dónde va ese cable, a ver qué me está generando ese ruido en ese cable. Aquí haciendo el seguimiento a ese cable es este, que llega acá, ¿sí? Este cable es el que me está generando ese ruido. Lo siguiente que tendría que hacer es deshabilitar este cable, si no lo estamos haciendo uso, deshabilitar ese cable en el splitter. O para este caso lo que podemos hacer también es dejarlo cargado con una carga terminal, una unión doble hembra y una carga terminal de 75 ohmios. Cargamos el cable, lo recogemos, lo dejamos recogido y verificamos nuevamente en el medidor de campo y observamos que ya ese ruido se fue. Efectivamente ese cable era el que me estaba generando ese ruido tan alto. Ya por último, ahí ya buscamos el piso de ruido. Lo último que tendríamos que hacer es simplemente normalizar la instalación conectando la entrada de señal. Así idealmente siempre se deben de ver las instalaciones que yo haga en una vivienda, teniendo conectados todos los cables.